Es para mí una enorme satisfacción y a la vez una gran responsabilidad abrir esta mesa. Es por ello que he indagado un poquito por medio de mi compañera Coral, que lleva 12 años de psicóloga en el materno infantil y que os conoce a todos. Por medio de sus propias palabras os diré que más allá de vuestro trabajo vocacional y del compromiso y la entrega que lleváis a cabo desde las distintas esferas profesionales, tratáis a los niños como de verdad os gustaría que trataran a los vuestros. Muchísimas gracias por poder contar hoy con todos los ponentes que estáis con nosotros. Muchísimas gracias. Por otro lado, también quiero agradecer a las organizadoras de este congreso el gran trabajo que habéis realizado y que en breve va a salir a la luz. Y cómo no agradecer de corazón a todos los participantes, padres, madres, cuidadores, estudiantes y personas que les interesa este tema, que sois la verdadera razón de esta mesa, cuyo objetivo es que os llevéis herramientas para acompañar y dar soporte mejor y con más seguridad a vuestros hijos en el tratamiento en tiempo de COVID. Muchísimas gracias a todos vosotros. Sin más, paso a presentar al doctor Hacha, que va a ser el hilo conductor de esta mesa, el cual tiene un currículum tan grande que si me centrara en él sería imposible acabar. Y entonces prefiero dar unas breves pinceladas. Destacaré que estudió medicina en la Complutense e hizo la residencia en pediatría en el Hospital Carlos Haya de Málaga. Después de varios caminos ya dedicados a la oncología en diversos hospitales nacionales e internacionales, fue jefe de la unidad oncológica pediátrica desde el 1995 a 1916 en el materno infantil. Secretario de la SEOP durante 8 años y presidente de la misma desde el 2012 al 2016. Pero ¿cómo es el doctor Hacha en su aspecto humano? Tomás Hacha es una persona muy querida, muy seria, muy formal, y a pesar de tener la distancia de la persona respetable, tenía una gran capacidad para llegar al corazón de los niños, y los niños lo querían muchísimo. Por mi parte, nada más. Le doy la palabra a Tomás Hacha, todo tuyo, Tomás, para esta mesa que es interesantísima. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Paloma. Has exagerado, por supuesto, algunos de los aspectos, pero te lo agradezco de verdad. En primer lugar, yo quería saludar a todos los asistentes y participantes, pues agradeciéndoles esta asistencia telemática, que es lo que tenemos en la actualidad. También agradecer a la ECC, a Begoña Costa, su invitación, porque como habréis visto y como ha dicho Paloma, yo soy un ex en todo, soy presidente, jefe, pero vamos, eso solo quiere decir que estoy jubilado, hablando claro y pronto. A pesar de estar jubilado, la verdad es que he mantenido un nexo de unión con mi sociedad y con mis compañeros a través de una cosa tan elemental como es el correo electrónico, que lo sigo recibiendo como miembro de nuestra sociedad. Y respecto a la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga, pues quería aprovechar este momento para agradecerles la colaboración que, bueno, que mucha gente no lo sabe, que hemos tenido durante bastantes años en el desarrollo de un protocolo internacional del tratamiento del nefroblastoma 2001, especialmente con mi amiga y ayudante Carmen Litrán. También quisiera destacar y agradeceros que se haya dedicado este año la jornada a la oncología pediátrica, especialmente en esta situación tan especial que estamos viviendo y que parece que se está acabando. Centrándonos en la jornada ya, pues los temas que se van a tratar creo que son muy interesantes y que además pues es bastante completo el tema para, bueno, pues para el tiempo que tenemos. En primer lugar, van a hablar sobre las ayudas o la ayuda que puede
que puede dar la Asociación Española contra el Cáncer a los niños y a su familia en este periodo tan especial. Luego, la doctora Fernández Tejero nos va a contar el estudio de datos clínicos que ha realizado la SEOP e incluso su colaboración en un estudio internacional. También trataremos un tema interesantísimo que es el papel de la familia y el abordaje más emocional de los niños y adolescentes. Y por último, que también creo que es importantísimo, la inclusión educativa de estos niños, que realmente ha sido un problema crucial en toda la población pediátrica en esta situación y más pues con los niños, con los pacientes oncológicos. Entonces, sin perder más tiempo, pues ya le doy paso a mi compañera, doctora Laura García Hidalgo, para que ella modere y empiece la mesa de la jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a todos los asistentes. Yo, bueno, pues como ha dicho Tomás, soy Laura García, Tomás era mi jefe, bueno, seguirá siendo siempre mi jefe, pero era mi jefe hasta jubilarse en la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Regional Universitario de Málaga, donde sigo trabajando. Y bueno, quería daros las gracias a todos por contar conmigo para esta jornada tan especial y tan bonita que habéis organizado, por cómo la habéis organizado, lo bien y lo que ha estado todo. Y bueno, luego esta tarde pues sabéis que vamos a ver 5 ponencias interesantísimas. Y bueno, voy a contaros un poco, vamos a disponer, cada ponente va a disponer de unos 15 minutos para exponer su tema, excepto Begoña Acosta, psicooncóloga de la ECC, que será la primera en intervenir y que dispondrá de 10 minutos introductorios de la labor de la ECC, la atención a menores con cáncer y sus familiares durante la pandemia. A todos los participantes deciros que hay un chat que se os despliega en el lateral derecho de la pantalla. Si le dais y mediante las preguntas del chat a la casilla de mi nombre podéis ir formulando preguntas sobre las distintas ponencias que yo iré recogiendo para cuando termine la jornada, pues se la iré dirigiendo a cada uno de los ponentes en función del tema relacionado del que queráis saber más o que hayáis preguntado. Entonces, bueno, pues sin más, empezamos con Begoña Costa Díaz, que es psicooncóloga de la ECC en la Junta Provincial de Málaga y en el Hospital Comarcal de Antequera. Ella va a hablar de, bueno, cómo lleva a cabo la ECC, ¿no? La atención a menores con cáncer y sus familiares durante esta circunstancia tan especial como es la pandemia del COVID-19. Así que, cuando quieras, Begoña. Vale, ¿se me oye? Sí, se te escucha bien, Begoña. Se me oye bien, ¿no? Vale, muchas gracias, Laura. Voy a compartir la pantalla. Escucha bárbaro. Sí. Vale. Bueno, buenas tardes. Como bien comentaba Laura, yo voy a dar unas pinceladas de cómo ha llevado a cabo la Asociación Española contra el Cáncer la atención a los menores con cáncer y a sus familiares durante el COVID-19. El año pasado, más o menos por marzo, ya sabéis que entró la pandemia, entró el COVID-19, un desconocido, ¿no?, para muchos de nosotros. Entonces, las psicólogas que estábamos prestando atención psicológica en los hospitales y las coordinadoras de voluntariado, pues tuvimos que abandonar los hospitales por protocolo, ¿no? Y por tanto tuvimos que salir de prestar esa atención presencial a la que tanto cariño y tan acostumbrados estábamos. Entonces, claro, la ECC pues quería estar, y como no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto, pues empiezan a aparecer muchos cambios, ¿no? Para poder llegar de alguna forma a todas estas personas, familias, niños que contaban con nuestra presencia y nosotros con las de ellos. Entonces, a partir de aquí, cuando surge lo de la jornada, pues se nos ocurre esto, ¿no? Preguntar, en mi caso que soy psicóloga, a las psicólogas de otras sedes provinciales de España si habían tenido que hacer algún tipo de modificación
en cuanto a la forma de prestar atención psicológica. E incluso si habían vuelto a prestar la atención psicológica tal y como la prestaban antes, previo al confinamiento. Y cómo estaban estos voluntarios llegando a esos menores y a esas familias. Que ya sabemos que cuando un voluntario entra por la puerta del hospital, es como que cambia el ambiente, ¿no? Empiezan a crear magia entre los niños y los voluntarios. Y la verdad es que contestan muchas compañeras. A ver, se ha quedado la presentación. Un segundo. Vale. Contestan varias compañeras, ¿no?, para dar este testimonio, desde A Coruña, Cáceres, Córdoba, evidentemente Málaga, Granada y Valencia. Todas estas psicólogas y coordinadoras de voluntariado que vais a ver aquí, vais a ver sus nombres en las presentaciones, pues prestan testimonio, ¿no?, para que esta ponencia sea posible. En Málaga, que tenemos a Coral en el materno infantil, pues ella me estuvo comentando, ¿no?, que empezaron a hacerse las sesiones online, por supuesto en colaboración con los papás, porque ya sabéis que la dinámica de trabajo con los niños es completamente diferente a cómo es con los adultos. Muchas veces incluso había que preparar material previo y para eso los papás sois los grandes cómplices. Con los papás, por supuesto, por videollamada, por teléfono, y se hacían excepciones en cuidados paliativos pediátricos, se tomaban todas las medidas para poder ir a domicilio. Tras el confinamiento todavía no se está prestando atención psicológica en el hospital, pero seguimos estando tanto en la sede provincial de Málaga como en los domicilios que se necesitan. A nivel de voluntariado, los voluntarios también quieren estar. Entonces empiezan a grabar talleres, a hacer manualidades online con los más pequeños durante el confinamiento y además surge un proyecto piloto, que es la Diveragenda. En la Diveragenda pues son actividades semanales que se programan, que son algunas lúdicas, otras formativas y además se trabaja como en sinergia con otras asociaciones de oncología pediátrica de Málaga y con niños que no están hospitalizados, sino que están en colegios, ¿no?, y que quieren tener esta interacción con los niños que están en el hospital. Así es que es un proyecto muy bonito. Aquí os pongo algunas de las caras que son voluntarios de Málaga, que están en el materno, que además han estado durante todo el confinamiento detrás de esas pantallas y que siguen estando. Así es que gracias a ellos y básicamente a todos los voluntarios que siguen estando. Desde Córdoba, las compañeras me cuentan que han tenido que empezar a utilizar material virtual en la atención psicológica, que por supuesto la atención presencial es algo muy excepcional, que en diciembre ya retomaron la atención presencial y que con muchos adolescentes todavía siguen por correo electrónico. Les envían tareas, ellos las devuelven y entonces la atención ha empezado a cambiar, ¿no? Es todo como mucho más telemático. Los voluntarios durante el confinamiento pues mandaban videoretos de coreografías, de malabares, talleres, incluso hacían reuniones virtuales para no perder ese contacto, ese nexo de unión. Desde Granada me llama la atención lo que me cuenta la compañera Loreto, ¿no?, que es que se ha visto aumentada la soledad de estar ingresados en el hospital. Son algunos los papás que comentan la sensación de soledad que se encuentran de entrar en la planta de su hospital materno de referencia y que no haya voluntarios por los pasillos o que no esté el psicólogo de referencia que tenían de su asociación. Se vive de una forma completamente diferente. En septiembre, las compañeras de Granada reiniciaron una actividad muy bonita que es la de intervención con perros. Estoy convencida de que a los niños les encanta, pero tuvo que anularse en noviembre porque ya sabéis que hubo una tercera ola y todavía pues seguimos a la espera, ¿no?, de volver a esa nueva normalidad. Desde Cáceres, desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, nos comentan que ya ellos tenían la atención online previo al confinamiento. ¿Por qué? Porque para muchos papás les era más cómodo el no tener que desplazarse a un sitio para recibir esa atención. Y como muchas veces tampoco era posible acceder a los domicilios, pues por distancia o porque no hubiera esa disponibilidad en ese momento, pues ya hacían la atención online. Para los padres era mucho más cómodo y sigue prevaleciendo ahora mismo. Por confinamiento se han vuelto a retomar estas visitas a domicilio, pero predomina mucho ya el tema virtual. Parece que ha llegado para quedarse. Desde A Coruña me cuentan aquí una anécdota que evidentemente podía ocurrir, ¿no?, teniendo en cuenta que el norte estuvo bastante golpeado, el norte de España, por el COVID, ya sabéis, A Coruña, Madrid,
pues evidentemente tuvieron un caso y a partir de ahí pues aprendieron y cuando se reincorporaron lo hicieron en forma de equipos burbuja. De esta forma protegían a los trabajadores y por supuesto también a los niños y a los papás. Además con los menores es que recalcan mucho lo de la atención presencial, fuese como fuese, intentarlo, ¿no? Que fuera presencial, porque ya sabéis que los peques pierden mucho la atención, hay que hacer actividades muy dinámicas, entonces pues la magia de la presencialidad ayuda mucho en la atención psicológica. Y por supuesto el 15 de febrero ellos no perdieron ocasión, aunque fuese online, de hacer un cuentacuentos, de hacer trucos de magia y de volver a llevar la magia a los hospitales, aunque fuese por un día, en el Día del Niño Hospitalizado. Desde Valencia, el equipo de Valencia señala como un antes y un después. Fijaos que las voluntarias nos cuentan que cuando ellas ya no estaban en el hospital, solamente llegaron a 11 familias. Cuando vuelven a retomar la actividad hospitalaria las coordinadoras de voluntariado, llegan a 32 familias. O sea que la presencialidad en los hospitales es como un puente, ¿no? Como un puente de colaboración entre las familias, entre nosotros, y parece ser que es bastante importante en este camino. Además, antes en el confinamiento, a nivel psicológico, permitieron en el hospital, que esto en otros hospitales que hemos visto parece ser que no ha podido ser posible, permitieron las intervenciones puntuales, pues para malas noticias, para adaptación a un diagnóstico, al impacto del diagnóstico, incluso en las sesiones clínicas del hospital de admisión de nuevos casos, también permitían que fuera la psicóloga de la asociación para conocer, ¿no?, cómo iba a ir la línea de trabajo, aunque estuviéramos en confinamiento. Ya se han incorporado al hospital, además han detectado una necesidad y están haciendo un nuevo proyecto específico de atención psicológica para niños con retinoblastoma, muy interesante. Y en el caso del voluntariado, ahora volvemos aquí, ¿no?, a la parte del voluntariado. Pegaron carteles por el hospital para que las familias supieran que seguían estando de alguna forma. ¿Que iban a hacer un evento de magia? Pues cartel de evento de magia en la puerta del hospital donde tuviera visibilidad para que supieran que seguíamos estando con ellos, ¿no? Además hacían videollamadas con un mago que les enviaba el material a casa para que ya lo tuvieran todo listo para el día que se hacía magia, que se pudiera hacer, o se lo enviaban a la habitación del hospital. La verdad es que han hecho cosas muy bonitas los voluntarios y las compañeras, ¿no? Y además nace un proyecto nuevo que están poniendo en marcha, que es de autocuidado para los padres. Son unos talleres de pilates, de cuidados de la piel, incluso de hacer turbante para los niños. Creo que es interesante conocer esto, porque aunque se esté haciendo en otras sedes de España, se podría ver la posibilidad de que tengan acceso a otras personas que estuvieran interesadas en esto, aunque estén en Málaga, por ejemplo, ¿no? Incluso ponerlo en funcionamiento nosotros mismos que estamos en Málaga si tenemos la posibilidad. El compartir siempre suma, la verdad. Bueno, y por supuesto mencionar lo de los campamentos. Han adaptado el campamento de encuentro para hacerlo de forma virtual y que los niños puedan seguir teniendo ese espacio de recreo que tenían de compartir en los campamentos. Hasta aquí estas pinceladas del trabajo que han hecho las compañeras, pero antes de terminar, pues me gustaría daros las gracias a todos los que formáis parte de este camino, de un modo u otro, porque sea cual sea vuestra pieza de puzzle en esto, al final hemos perseguido un objetivo común y creo que lo hemos hecho, ¿no?, que ha sido mantenernos cerca a pesar de estas circunstancias que nos han tocado vivir. Y bueno, sin más os dejo con los demás ponentes y os doy las gracias por estar hoy aquí compartiendo. Seguimos estando. Bueno, pues muchísimas gracias, Begoña, por hacernos este recorrido de la labor y las distintas situaciones, ¿no?, en las que habéis trabajado en las diferentes unidades de España en el año de la pandemia. Creo que ha quedado muy claro y muy gráfico. Y bueno, creo que demuestra, como tú decías, ¿no?, que la magia de la presencialidad crea lazos y crea apegos, pues que son difíciles, ¿no?, cuando no podéis estar presentes. Pero aún así has demostrado como con imaginación y sobre todo con las ganas e ilusión que les ponéis, que ese apoyo continúa siendo posible y fundamental para los niños y sus familias en esa etapa pues tan difícil. Nada, solo puedo daros las gracias y la enhorabuena. Y ya
pues dar paso al siguiente ponente. Os recuerdo a los asistentes que cualquier comentario, estoy leyendo algunos en el chat, iré tomando nota y al final de todas las ponencias se lo iré transmitiendo a cada uno de ellos. Paso ahora a dar la palabra a Ana Fernández Tejero, presidenta actual de la Sociedad Española de Hemato-Oncología Pediátrica y la jefa del servicio de oncohematología del Hospital Macarena de Sevilla, que bueno, va a abordar el tema de la pandemia del COVID-19 y el cáncer pediátrico. Pues cuando quieras, Ana. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la AECC, a la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga y concretamente a Begoña Acosta por su amable invitación para participar aquí y, por supuesto, a todos los moderadores y es un honor compartir la mesa con el resto de los ponentes. Muchas gracias. Bueno, voy a poner la presentación, a ver si sale bien. A ver. Creo que así se ve bien, ¿verdad? Bueno. Bien. Ya lo hemos dicho, la pandemia COVID nos sorprendió a finales de noviembre, a mitad de noviembre de 2020, cuando supimos de un primer paciente diagnosticado en Wuhan. El primer paciente en España se diagnosticó el 31 de enero de 2020, perdón, el 17 del 11 de 2019, ahora el 31 de enero de 2020, y todos no olvidaréis el 14 de marzo de 2020, que es cuando nuestra vida se detuvo y empezó el confinamiento. Aunque yo me voy a limitar a la repercusión del cáncer, del COVID en la atención al cáncer pediátrico, como para todos, Perdona, Ana, un momento. No sé, ¿estás compartiendo pantalla ya? Sí. Yo no, o sea, yo creo que, no sé, que hablen, no vemos el compartir pantalla. Ahora mismo se ven que hable alguien más. Vamos, yo en mi ordenador por lo menos no veo la presentación. No se ve, no. No, Ana, ahora sí, ahora le estás empezando a dar a compartir. Ahora, Ana, ahora. Vale. Bueno, pues entonces me voy otra vez. Lo siento, porque esto ha sido aquí. Vale. ¿Se ve ya entero? Todavía no. Ahora, pero ahora se ve como lo veíamos antes, Ana, con la pantalla Sí, ahora lo partida. cambio, ya está. Vale. Ahora perfecto. Sí, ¿no? Vale, perdón. Vale. Entonces, esto es lo que os decía. Lo de las tres fechas, 17 de noviembre de 2019, enero y marzo. Y me había quedado en que, como para todos, en los niños con cáncer y sus familias, aparte de la repercusión médica, que es la que yo voy a tratar fundamentalmente, pues las repercusiones que se van a tratar también son repercusiones emocionales, académicas y también en las familias muchas situaciones con una importante repercusión socioeconómica que también hay que tener en cuenta por las consecuencias que tuvo la pandemia. Entonces, circunscribiéndome a las consecuencias médicas, yo voy a tratar brevemente las consecuencias en distintos aspectos asistenciales, tratamiento, investigación, la infección y en la supervivencia. Entonces, desde el punto de vista asistencial, tenemos que decir que no hubo interrupción en la atención a los niños oncológicos en la unidad de oncología pediátrica. Hubo en alguna situación que desplazar a los pacientes y especialistas a otros centros por la necesidad de dedicar todo el hospital a COVID. Repercutió en que se empezó a tener que realizar sistemáticamente el test de PCR previo al ingreso de los pacientes. En muchos casos, la utilización de EPIs para la protección de los facultativos y del personal de enfermería y auxiliar. Mejoramos y nos acostumbramos a la atención telemática y a las videoconsultas que hasta ahora eran más excepcionales que otra cosa y que se han incorporado a nuestra vida. También hubo situaciones de sobrecarga de trabajo por bajas laborales derivadas del COVID en el personal facultativo y de enfermería.
aprendimos a coordinarnos mejor con los pediatras de los hospitales locales en cuanto a los controles analíticos, clínicos, seguimiento de los pacientes, con los centros de salud también, y empezamos a manejar con muchísima fluidez el tema de los comités de tumores virtuales y todo lo que es la formación continuada virtual. En cuanto al tratamiento, tenemos la impresión de que quizá hubo retraso en el diagnóstico. Sí que tenemos datos de que hubo posiblemente retraso en los tratamientos con altas dosis fundamentalmente y en la realización de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos. También dependiendo de la sobrecarga de los hospitales, hubo que ajustar los procedimientos a la disponibilidad de quirófanos, con lo cual en algún caso pudo haber algún retraso. Y en aquellos pacientes que sufrieron la infección, obligó a la suspensión temporal de la quimioterapia. En cuanto a la escolarización durante el tratamiento, la SEOP a partir de septiembre elaboró una guía de recomendación en aquel momento para recomendar algunas pautas con relación a la escolarización, en la cual pues, se limitaba la escolarización, pero se apuntaba la posibilidad de mantener la escolarización a aquellos pacientes que, por supuesto, hubieran acabado el tratamiento o a los pacientes con leucemia linfoblástica aguda en mantenimiento, siempre individualizando las circunstancias. En cuanto a la repercusión en la investigación, tenemos que decir que efectivamente hubo una suspensión temporal de la investigación básica. Los laboratorios, todos los laboratorios, incluso los más importantes, se cerraron. También fuimos conscientes de la limitación en el registro y monitorización de los ensayos clínicos y, como consecuencia de todo el parón administrativo, el retraso en la apertura de nuevos ensayos clínicos. Y también se acusó una disminución en el registro en el RETI-SEOP, que todavía no sabemos qué datos nos dará cuando se haga la revisión de todo el año. En cuanto a la infección, muy pronto, si empezamos con el confinamiento en marzo, pues a partir de abril-mayo un grupo de oncohematólogos pediátricos liderados desde San Juan de Dios se puso a trabajar para empezar a reunir los primeros pacientes con cáncer que habían tenido el COVID, y esto resultó en una publicación que se publicó online ya en junio o julio de 2020, en el que se referían los primeros 47 pacientes que habían tenido COVID, de los que atendíamos en las unidades de oncología pediátrica, y en aquel momento solo había un fallecimiento. Ahora veremos más datos. Entonces, de cara a mejorar, a poder recoger toda esta información, nosotros ya habíamos empezado este registro, pero desde la Asociación Española de Pediatría se coordinó un registro común que permitía registrar a todos los pacientes de todas las especialidades en un registro COVID, y que además estaba conectado con otros registros internacionales en los que a nosotros nos interesaba participar, como el EuroBloodNet para los pacientes con enfermedades hematológicas y el muy interesante registro COVID y Childhood Cancer promovido desde el Global St. Jude Program en el Hospital St. Jude, y cuyos resultados nos permiten actualmente saber la situación de los pacientes españoles. Como veis en este registro, que actualmente tiene 1.681 pacientes, estos son datos del 14 de mayo, de 48 países. España en este momento tiene 73 pacientes registrados. Y lo que podemos decir es que la mayoría se diagnosticaron mediante PCR y que el diagnóstico más frecuente era la leucemia linfoblástica aguda, casi el 50% de los casos, y en un 26% tumores sólidos extracraneales. La mayoría de los síntomas eran fiebre, tos, rinorrea y sobre todo también destacan los pacientes asintomáticos, es decir,
en la mayoría síndromes constitucionales, síntomas respiratorios, pero también muy importante, pacientes sin síntomas. Desde el punto de vista clínico, la mayoría tenían una radiografía de tórax normal y, como podéis ver en el cuadro abajo, por la severidad de la enfermedad, veis en amarillo que la mayoría de los pacientes tuvieron una enfermedad leve o moderada y solamente en menos de un 3% era una enfermedad grave. Esta enfermedad grave, si veis a la izquierda, la enfermedad grave en el 5% de los casos correspondía a pacientes que tenían la radiografía de tórax alterada, que tenían una neumonía, normalmente bilateral, y en cuanto a la enfermedad de base, los pacientes que tuvieron la enfermedad más grave fueron los pacientes que se habían sometido a un trasplante recientemente o los pacientes con leucemia, que son los pacientes en color rojo oscuro. La mayoría de los pacientes o no se hospitalizaron o estuvieron hospitalizados menos de una semana. Eso hace prácticamente casi el 90% de los pacientes. La mayoría no recibió tratamiento y solamente recibieron tratamiento algunos de los pacientes hospitalizados. En cuanto a la mayoría de los pacientes, no necesitaron cuidados intensivos, no necesitaron ventilación mecánica en su mayor parte y en la mayoría de los casos no hubo disfunción orgánica. Y en cuanto al tratamiento, en algunos casos lo más importante fue detener el tratamiento durante el tiempo de la enfermedad. En algunos casos no hubo necesidad de modificar el tratamiento y en principio, como podéis ver a la izquierda, en principio la mayoría de los pacientes tuvieron una evolución muy favorable y únicamente en la serie que tenemos hasta ahora hay el fallecimiento de 2 de nuestros pacientes. Esto nos habla y coincide con lo que la AEP ha actualizado con relación al el coronavirus en los niños, en cuanto a que es una infección que normalmente tiene una evolución benigna. Y recordar que en los menores de 18 años representa entre el 0,8 y el 2,1% de todo el COVID y que la presencia en las vías respiratorias superiores es inferior a la población general. En cuanto a la supervivencia, todavía no podemos saber qué repercusión ha tenido la infección en la supervivencia de los pacientes. Hemos hablado de la posibilidad de retraso del diagnóstico, que lo tendremos que estudiar. Los pacientes han acudido tarde al médico, unas veces por temor a acudir a los centros sanitarios por temor al virus. Por otro lado, se suspendieron los controles del niño sano en los centros de salud. Luego estaban las restricciones de la movilidad. También hemos hablado de la disminución, retraso en el registro de RET-ISEO y en este momento se está acabando de analizar todos los datos recogidos de 2020 que posiblemente nos den alguna luz al respecto y en unos años, posiblemente dentro de 5 años, podamos comparar si la supervivencia de estos pacientes diagnosticados durante el año 2020 pues han tenido una supervivencia inferior a la que esperamos en los niños actualmente en España y que es, con datos de noviembre de 2020, del 81%. Esto es una supervivencia excelente, un avance espectacular desde los años 80, que es cuando empezó el registro, pero actualmente no podemos decir si la supervivencia de los niños diagnosticados durante la pandemia va a ser la misma, motivada por estos posibles retrasos. Y ya llegamos al tema de las vacunas. Bueno, de todos los días hablando de vacunas en la televisión, simplemente unas notas muy claras. En este momento, la única vacuna que se puede administrar en niños, en adolescentes, es la Pfizer en pacientes, en niños adolescentes mayores de 16 años. En este momento, todos los laboratorios más importantes, Pfizer, AstraZeneca, Moderna y Janssen, tienen ensayos clínicos tanto para pacientes entre 12 y 17 años como para niños más pequeños, entre 6 y 17 años, y únicamente Pfizer está pendiente de que la FDA autorice la utilización ya en pacientes de más de 12 años, que en cuanto sea autorizado en América, posiblemente se autorice en Europa.
Recientemente, la Asociación Española de Pediatría, esto es de hace 2 semanas, envió esta circular en cuanto a las recomendaciones de la vacuna en los niños, y esto es lo que tiene que quedar bien claro. En principio, las vacunas frente a COVID disponibles no deben usarse en adolescentes menores de 16 años con carácter general, aunque se podría valorar en algunos casos concretos en mayores de 12 años que tengan alguna enfermedad neurológica importante, déficit cognitivo o alguna enfermedad crónica que haga que se considere de forma individualizada esta inmunización. Una vez que la vacuna Comirnaty, que es la vacuna Pfizer, y cualquier otra vacuna esté autorizada en el rango entre 12 y 15 años, se deberá poner siempre que se hayan cubierto los otros grupos de edad y siempre priorizando a los adolescentes de mayor riesgo. De momento, para los niños menores de 12 años es prematuro opinar sobre el papel de la vacunación y habrá que esperar a los resultados de las investigaciones y a los resultados de la vacunación universal de los adolescentes y de los adultos que está actualmente en marcha. Y aquí ya la Asociación Española de Pediatría también hacía un llamamiento a que es conveniente recordar que los cuidadores profesionales y no profesionales de los niños de cualquier edad con condición de gran dependiente deben ser vacunados del COVID, salvo contraindicación. En este sentido, también desde la Red C, que es una red en la que participa nuestra sociedad, la SEOP, en combinación con las otras sociedades del adulto, SEOM, SEOR, los hematólogos y asociaciones de pacientes, ya también en enero, febrero, en unas peticiones al Ministerio, solicitaba que los cuidadores y los familiares contactos tenían que vacunarse cuando fuera posible. Recientemente, la Federación de Padres de Niños con Cáncer también envió una nota de prensa en la que lamentaba que en la última actualización de la estrategia de la vacunación COVID-19 del Ministerio no se hubiera contemplado la inclusión de los convivientes y familiares de menores con cáncer y sí a los familiares y asistentes personales. Realmente, afortunadamente, con el avance en la vacunación de toda la población en todos los grupos de edad, este tema puede ser aliviado, pero no deja de ser llamativo que no se haya atendido a esta petición. Y en resumidas, para resumir, simplemente desde el punto de vista médico, pues recordar que el COVID ha tenido repercusión en el cáncer pediátrico, no solo en la asistencia, que ha obligado a la reorganización en la atención, nos ha obligado a improvisar y a ingeniarnos cómo seguir atendiendo a nuestros pacientes. Ha tenido repercusiones en el tratamiento, retraso en el tratamiento, especialmente en la quimioterapia, altas dosis y el trasplante. Ha tenido en el retraso en la investigación, con el detenimiento de la investigación básica, pero también el retraso y la limitación en la actividad de los ensayos clínicos. Por supuesto, la infección ha tenido repercusión durante el tratamiento. Es una infección que hay que recordar que en la mayoría de los pacientes puede ser asintomática, con síntomas leves, que como hemos visto tiene escasa mortalidad afortunadamente y que la afectación más grave se ha visto en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda o en el post-trasplante. Y que de momento, con los datos actuales, no podemos todavía decir la repercusión que la pandemia COVID ha tenido en la supervivencia de los niños con cáncer, que lo podremos analizar dentro de 5 años. Y en este momento, pues nuestra esperanza es la vacuna COVID, que es la vacuna para todos los grupos de edad, y esperando que también con la investigación se pueda demostrar que se puede administrar sin problema también en los niños y adolescentes de cualquier edad para evitar la infección en el futuro. Y por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer de Málaga por su invitación a participar en este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por esta presentación interesantísima sobre el COVID-19 y su influencia pues, en los distintos aspectos, ¿no?, de la oncología pediátrica. Yo creo que, bueno, que evidentemente habrá que analizar los datos, ¿no?, de supervivencia y todavía nos queda mucho por saber, pero bueno, destacar que en ningún caso, como tú has dicho, no se ha parado ni de trabajar ni en la atención oncológica al paciente, ni desde el punto de vista médico ni desde el punto de vista quirúrgico. Y bueno, no se ha parado de trabajar tampoco con publicaciones de COVID-19 en niños con cáncer. Y bueno, si hay que sacar algo bueno, cómo se ha normalizado el uso de tecnologías en nuestro día a día, mejorando la comunicación y los lazos entre hospitales, tanto regionales como de forma nacional, ¿no? Sí, Laura, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Creo que es importante destacarlo porque parecía que había un temor a que no hubiera actividad y nosotros, pues ya se ha demostrado, nosotros hemos seguido trabajando igual y asumiendo incluso muchas veces la asistencia pediátrica general cuando los pacientes no podían ser atendidos en sus centros de salud. Así es, y creo que es totalmente reseñable porque, bueno, creo que nos ha dejado eso, cosas buenas y nada, seguiremos avanzando y muchísimas gracias por la presentación. Pasamos ahora al siguiente ponente, que es Enrique Bazaco. Él es psicooncólogo en la Clínica Cauce y director del Máster de Abordaje Psicológico y Biológico del Dolor y el Sufrimiento. Él nos va a hacer una ponencia sobre cómo pueden los familiares acompañar en estos tiempos de pandemia a los menores con cáncer en su dolor, tanto físico como emocional. Pues cuando quieras, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Se oye entonces. Muy bien. Pues nada, encantado de compartir con vosotros esta tarde esta mesa con todos los ponentes de los que uno no deja de sorprenderse y de aprender. Y agradecer a la FP de Málaga, a Begoña y a Elena, que está ahí manejando todo este cotarro, que es la online, y sin ellos, ¿qué hubiéramos hecho en estos tiempos de pandemia, verdad? Sin los técnicos que nos mantienen conectados, bendito sea por estos métodos. Pasamos la diapositiva, ¿no? Yo quería la anterior, ponemos. Esa, aquí estamos. Quería hoy hablar, y venía, como me habían invitado, a hablar del dolor. Del dolor y, en este caso, del dolor infantil, del dolor pediátrico y, más concretamente, ahora que estamos en ello, del dolor oncopediátrico o del dolor de los muchachos y los niños, el dolor asociado al cáncer. El dolor ha sido, hasta hace bien poco, tratado como simplemente un síntoma, con más razón en la enfermedad de la que estamos hablando, en el cáncer, ya que, claro, es el riesgo de la supervivencia y es lo que nos mantiene en activo y fundamentalmente el objetivo. El dolor oncológico ha sido infratratado, maltratado, infravalorado. El dolor infantil ha sido también infratratado, infravalorado. De hecho, hasta hace bien poco se pensaba que los niños no sufrían dolor y ni sufrían dolor de la misma manera, ya que era menos perceptible o, de hecho, lo podían tolerar más, que dejaba escaso o nulo registro en la memoria, que eran los niños más sensibles a los efectos de los analgésicos, etcétera, etcétera. Aquí quiero hablar estamos hablando de, ponemos la primera diapositiva, el niño, el monstruo es el dolor y el ratón sería el miedo.
que produce ese dolor. Como vemos, la ignorancia nunca puede ser excusa o defensa para tratar esta experiencia, la experiencia dolorosa. Y voy a hablar no del dolor oncológico o del dolor oncopediátrico, sino del dolor asociado a las personas, a los niños familiares que sufren la enfermedad del cáncer. El dolor oncológico es el dolor total, tanto físico como el daño en los tejidos, la afectación a alguna estructura del cuerpo, emocional, presencia de depresión, insomnio, fatiga crónica y otros, la espiritual, que se refleja en sentimientos de culpa. Muchos adolescentes y niños a partir de ciertas edades con razonamiento, 7 a 9 años, tienen ¿qué he hecho yo? Inseguridad ante la muerte, y social, la pérdida de relaciones sociales, y más en este tiempo en el que hemos estado, de COVID, de relaciones sociales, de escolarización, etcétera. Según la última definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de la IAPS, el dolor es una experiencia sensorial y emocional, pasamos pantalla, ahí, una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con o similar a los asociados con daño tisular. Fijaros que si para acompañar a cualquier persona que sufre dolor, lo mejor que podemos hacer es entenderlo y comprenderlo. El dolor, como veremos y como dice la propia definición de la IAPS, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Por tanto, si es una experiencia, será psicológica, sí o sí, y afectará de una forma social a todo el ambiente del chiquillo, como de nuestros pacientes, de los muchachos, nos afecta, y a sus familiares. El dolor es algo subjetivo. Cada niño lo vive de una forma diferente. Aunque tenga la misma lesión, aunque tenga el mismo tipo de enfermedad, el mismo tipo de cáncer. Es una experiencia compleja, como veremos. Por lo tanto, es importante el informe que nos puedan dar ellos de cómo te duele, más que dónde o cuánto te duele, cómo te duele. Si tienen probabilidad de hablarlo, contarlo, o si tienen posibilidad de expresarlo de alguna otra manera, con dibujos, etcétera, etcétera. Muñecos, todo lo que estamos. Parte intrínseca a esta experiencia es la atribución del significado, y es la atribución del significado según la edad. Según qué edad le atribuirán un significado u otro. Quiero decir, y sabemos, que nocicepción y dolor no son sinónimos, no es lo mismo. No es lo mismo la lesión ística que produce una sensación que el dolor. Y una cuestión muy importante. El dolor no es un indicativo de la incurabilidad del cáncer. Hablamos de dolor asociado a las personas y familias que padecen cáncer porque, como veremos, el dolor asociado a cáncer no solamente es producido por el propio cáncer. Sabemos que desde hace tiempo que, según en la misma médula espinal hay un mecanismo que llamamos, o que se llama mecanismo de la compuerta, que ha influido en nuestros estudios y los tratamientos posteriores, y que no solamente es, como se pensaba no tan antiguamente, una lesión
que va desde A, como ven en la figura, como vimos en la figura, desde A hasta el cerebro directamente por los nervios, sino que en la médula espinal hay una compuerta y esa compuerta se puede abrir y se cierra, como bien sabemos, y hay una serie de factores psicosociales que aumentan, que abren la puerta y aumentan la percepción, la experiencia de dolor, como el enfado, la culpa, la vergüenza, la tristeza, el miedo, la ansiedad. Si nosotros y nosotras, todos los familiares, profesionales, podemos quizá no intervenir directamente sobre la sensación, pero sí podemos intervenir sobre todas estas variables que van a cerrar o entrecerrar o no abrir, no dejar la compuerta del todo abierta para que se perciba la sensación y la experiencia de dolor mucho menor. El dolor se aprende y se individualiza. Como decíamos, cada niño, cada persona tiene su propia experiencia de dolor y lo manifiesta de formas diferentes. Y nosotros, los humanos y los niños, aprenden a manifestar ese dolor, aprendemos a manifestar ese dolor de nuestros padres, ¿sí? Y de la sociedad cultural donde efectivamente vivimos. Tenemos que, según las edades, rápidamente, un niño de 0 a 2 años, por ejemplo, es capaz de sentir sus propiocepciones. Para el niño, al final de esta etapa, el dolor ya es una herida que produce daño en el cuerpo. Es una imagen parecida. En una etapa de 2 a 7 años, el niño es capaz de simbolizar, adquiere el lenguaje completo en el que puede explicar lo que le pasa, la relación causa-efecto. Piensa que los acontecimientos pueden ser causados por sus propias acciones, fijaros, o pensamientos. De este modo, la enfermedad y los tratamientos pueden hacerle sentir que está siendo castigado. Ahí es donde pueden entrar esos sentimientos de culpa que abren más la compuerta para la experiencia del dolor. Sentimientos de culpa, de vergüenza, he sido yo, qué habré hecho, qué he hecho mal, etcétera, etcétera. De los 5 a los 7 años pueden discriminar la intensidad del dolor. Suelen pensar que el dolor está provocado ya por causas externas y concretas, no tanto internas como en la etapa anterior. En esa etapa de 6 a 11 ya tenemos una capacidad, en la siguiente diapositiva tenemos una capacidad para resolver lógicamente problemas con objetos concretos. Entendemos el concepto del tiempo. Esto es importante para los dolores agudos crónicos. A partir de los 7 definen el dolor como una sensación y de los 13 años en adelante pueden entender la enfermedad como producto de una disfunción de su propio organismo. Según la duración del dolor, estamos hablando de agudo, que aparece tras la lesión, comienzo bien definido, síntomas y signos objetivos, crónico, aquel que persiste más allá de un periodo que llamamos razonable. Ahora se llamamos más dolor persistente, más que crónico, por quitarle esa idea negativa o carga negativa de cronicidad que parece que es para toda la vida. Y según su intensidad, leve, moderado o severo. En el momento del diagnóstico, la incidencia del dolor viene a ser de alrededor del 62% en los niños. Durante el tratamiento, de un 25 a un 85% de los niños experimentan dolor. En estadios avanzados, estamos hablando del 62 al 90% de los niños que informan dolor y que a menudo está siendo actualmente todavía, desgraciadamente, intenso e infratratado. Y muchas personas que sobreviven al cáncer siguen sufriendo dolor después del tratamiento durante el resto de sus vidas. Es importante tratar, cuanto antes tratemos el dolor infantil, prevenimos dolores crónicos persistentes en la edad adulta. En los niños el dolor está presente durante prácticamente todo el proceso
oncológico. El dolor oncológico tiene una peculiaridad, es que cambia con el tiempo, afecta a múltiples sitios, tiene varias causas y puede corresponder o no al tumor. Es uno de los síntomas más frecuentes y además de los más incapacitantes del cáncer infantil. Algunos procedimientos diagnósticos y tratamientos médicos son muy intrusivos para los niños, lo sabemos, ¿no? Y los niños los consideran incluso más dolorosos que la propia enfermedad. Esto de tienes que ser valiente, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay que comprender que estos tratamientos invasivos los viven como mucho más dolorosos incluso que la propia enfermedad. El niño y el adolescente en el dolor reacciona según el conocimiento que tenga del dolor y las expectativas que tenga del dolor. Hay que acompañar, decir que el dolor no es un síntoma de la incurabilidad del cáncer, no es siempre un síntoma de que el cáncer vaya más. Familiares nos tenemos también que tranquilizar con este tema. A cada estímulo, a este dolor, se le asigna un significado y es importante comprender que para el niño qué significado tiene este dolor. Las creencias irracionales, a veces, la explicación y creencia en ocasiones que se dan, los muchachos es más aversiva, más agresiva, más amenazante que el propio dolor. Pasamos de diapositiva. El dolor, como decíamos, se individualiza y se aprende. Y además aprendemos a relacionarnos con el dolor. Y en algunas ocasiones podemos estar incluso reforzando algunos comportamientos de ese mismo dolor. No digo yo, no estamos diciendo que no prestemos atención, sino que hay que hacer una pequeña evaluación de cuándo, cómo y de qué se queja, para no mantener esos comportamientos de dolor más allá de lo esperado. Los niños muy pequeños cuentan además con un repertorio limitado de conductas de dolor, no saben expresar verbalmente las sensaciones dolorosas y cuando adquieren esta capacidad de expresar o reconocer el dolor, no tienen la autonomía suficiente para llevar acciones para eliminar. Volver a la actividad es el primer objetivo en el manejo del dolor. Volver a las rutinas, actividades puede ayudar a regular la función del sistema nervioso, del cuerpo, reducir el dolor y mejorar el estado de ánimo. Preguntar sobre el dolor de un niño a un niño puede incluso empeorar el dolor. Estar diciendo, pues, ¿te duele? ¿Cómo te duele? Hoy, ¿cómo te duele? ¿Te duele ahora? Vamos a ver que nos lo diga el propio niño, el propio adolescente, aunque sabemos que hay algunos niños adolescentes en los que hay que sacarlos, ¿no? Con los adolescentes tratamos con el método abre-ostras, ¿no? Es decir, parece como una cuestión de esgrima, a ver, para que te abras las emociones, los sentimientos, tú eres yo soy, ¿no? Es mucho mejor pedirle al hijo que le diga si el dolor cambia significativamente, como decíamos antes, si ella no dice nada, mejor no preguntar. Ayudar demasiado puede retrasar la recuperación, que los niños hagan más, los niños comiencen a verse a sí mismos como más capaces. En algunos casos la ansiedad y la depresión pueden aparecer antes del dolor, mientras que en otras situaciones el dolor y el estrés les provoca todas las actuaciones invasivas, pueden provocar la aparición de ansiedad y depresión. Hay algunos mitos que aprovechamos para poder analizar hoy. Los recién nacidos o lactantes no presentan dolor, por ejemplo. Sin embargo, algunos estudios indican ya que a partir de las 29 semanas de gestación, las vías corticales, subcorticales involucradas en la percepción están desarrolladas para las sensaciones dolorosas. Pensar que los lactantes no tienen memoria de dolor también es un mito. Ya se ha visto que el dolor puede ocasionar
por largo tiempo, problemas de alimentación, de sueño, estados de excitación, etc. Las primeras, como habíamos dicho, las primeras experiencias dolorosas en los niños pues son un hecho particularmente importante, ¿verdad? Porque pueden contribuir significativamente a los mecanismos de afrontamiento del dolor. Y pasamos con algunas de las técnicas y de las principales técnicas o algunas de las técnicas que nosotros manejamos, que podemos manejar. Y la primera de las técnicas es la distracción. No sé si ahora estamos distraídos tanto de la diapositiva o estamos viendo ya la nariz. La distracción como técnica, facilitar la distracción, facilitar la imaginación, paradas de pensamiento, el niño se puede repetir la palabra para, tranquilo, o una afirmación similar durante el distrés, el dolor, autoevaluaciones, el niño se repite un conjunto de afirmaciones positivas, sugestión, proporcionar al niño claves verbales, no verbales, sugiriendo que pueden reducir el dolor y el malestar. Algunas de las cuestiones, las claves que podemos dar es, por ejemplo, algo como mi señal amiga, un talismán, algo que me pueda indicar que me voy a relajar, que voy a estar tranquilo, que esto pasará. Hable con su niño o niña sobre sus miedos, déjele que expresen sus sentimientos y es importante tener en cuenta sus emociones, sus reacciones, vigilar esos sentimientos del niño, ayudémosles a entender, intentemos mantener las rutinas con un mensaje de esto también pasará y lo superaremos juntos, yo siempre estaré a tu lado, si es posible. Muchas gracias y que el paciente, aun con cierto dolor, sea capaz de esbozar una sonrisa. Muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. Muy interesante todo lo que nos has contado respecto al dolor en niños. Evidentemente, aunque no tenemos, ¿no?, un aparato que nos cuente como el tensiómetro, la cifra, que nos dé una cifra y nos diga el dolor que tiene ese niño, bueno, pues sí tenemos a nuestro alcance múltiples métodos, ¿no?, de medición que se adaptan a la edad del niño, al estado del niño, al desarrollo cognitivo de ese niño. Y efectivamente durante mucho tiempo pues se ha infravalorado el dolor del niño, sobre todo cuando el niño era pequeño. Cada vez más y por suerte los profesionales que los atienden y que están con ellos, no solo a nivel médico, sino a nivel de psicología, de enfermería, bueno, pues somos más conscientes y sabemos que si quieren mejorar la calidad de vida en esta etapa del niño, pues tenemos que valorar no solo sus aspectos físicos y médicos, ¿no?, sino también situarnos en la esfera psicosocial de ese paciente y valorarlo en conjunto, ¿no?, como lo que somos, cuerpo y mente, para poder actuar sobre ello y, bueno, pues al fin y al cabo hacerle esta etapa más fácil. Muchas gracias por la presentación. Gracias. Y bueno, pues pasamos al siguiente ponente. Ella es Valeria Moriconi, psicooncóloga pediátrica en el Hospital Niño Jesús y de la Fundación Aladina, que nos va a hacer una presentación sobre el COVID-19, el cáncer y el abordaje emocional, el antes del niño y adolescente con cáncer y el ahora y la perspectiva futura. Cuando quiera. Hola, muchísimas gracias. Me tenéis que perdonar, pero hemos hecho unas pruebas técnicas y tengo que desactivar la cámara un ratito, pues bueno, mi ratito, para poder hacer que la presentación fluya. Así que igual me oís, pero no me veis. Antes de todo, muchísimas gracias a la ECC y a Begoña por hacer posible esta jornada y hacerla tan fácil para todos los ponentes, que nos está aportando muchísimo tanto a nivel profesional como a nivel personal. Pues como todos hemos podido comprobar, tanto en el ámbito personal como profesional,
Estos 14 meses de pandemia han causado un gran impacto sanitario y psicológico sobre los pacientes oncológicos, como hemos visto, tanto con retrasos en diagnóstico y tratamientos, como con el gran aislamiento social al que se ven sometidos los pacientes y sus familias a causa de las restricciones y del miedo a un posible contagio. Si el diagnóstico de cáncer ya en edad pediátrica ya de por sí representa un enorme shock para las familias y los pacientes, a esa avalancha de emociones se han tenido que sumar las emociones específicas, propias, inesperadas y totalmente nuevas de la pandemia, causando en la familia lo que podríamos definir como un doble trauma. Mientras el efecto del COVID durante el tratamiento ha aumentado, ha exacerbado los sentimientos de soledad que sienten los pacientes al estar hospitalizados, poniendo a durísima prueba la adaptación en todo su conjunto. Mientras durante la etapa de la supervivencia todos sabéis que se tiene que lidiar con un miedo enorme, un miedo incapacitante, un miedo que lo invade absolutamente todo y con la espada de Damocles de la recidiva. Y durante la pandemia hemos sido testigos del gran, enorme trabajo de creatividad que han hecho las familias y que han hecho los diferentes profesionales de los varios sectores que intentamos aportar nuestro granito de arena a los pacientes y a los familiares, a pesar de todas las limitaciones que el COVID nos ha impuesto. Y quiero hacer una mención especial a todas las personas, a todas las familias que han afrontado un duelo en estos meses. Porque si ya de por sí esta específica condición lleva a los padres y a las familias a un doble aislamiento, porque si por un lado no quieren, los dolientes no quieren expresar toda su pena, toda su angustia, todo su dolor para no ir sobrecargando la red de apoyo, para no ir añadiendo más dolor a sus seres queridos, por el otro lado se sienten aislados porque según van pasando los días notan que el sostén social disminuye. Y durante la pandemia este aislamiento, que ya, como os he dicho, ya de por sí puede ser habitual, ahora ha convertido las vidas de estas familias en una burbuja de irrealidad, donde se requiere y se les ha pedido un enorme esfuerzo para poder encontrar una salida resiliente a este camino de elaboración del duelo. Voy a intentar presentaros la madre de Lucía, Mary, que en primera persona nos acerca a lo que ha significado y significa recibir un diagnóstico de cáncer en tiempos de pandemia. Era el 1 de abril del 2020. El diagnóstico me lo dieron a mí sola porque mi marido no podía pasar. Además, justo en ese momento, él estaba yendo a casa para traer algunas cosas por si acaso nos quedábamos ingresados. Pensábamos que podía ser una infección, nunca pensamos que fuese a ser leucemia. Luego ya esperé a que él volviese porque no le quise llamar para no ponerle nervioso ya que tenía que coger el coche. Esperé a que él volviese y bueno, nos dejaron estar un ratito juntos para hablar de la situación, que yo le pudiese explicar el tema y nada, y me fui a casa porque no podíamos estar los dos juntos, no nos dejaron estar los dos con Lucía. Me parecía importante que pudiésemos escuchar esa profunda herida que ha representado tener que lidiar sola con una noticia tan horrorosa como es el diagnóstico de un hijo. Sabemos que un diagnóstico oncológico nos transporta en el mundo al revés, como suelo decir yo, en un mundo lleno de incertidumbre, de miedo, de indefensión, de tensión,
Y en estos momentos todas estas emociones se tienen que lidiar en soledad, ya que compartirlas se hace aún más difíciles. Hemos escuchado Begoña, que nos hablaba de todas las iniciativas que se han llevado a cabo por parte de los voluntarios y por parte de diferentes asociaciones y fundaciones y personas que han querido acercarse y aportar en este duro momento, y porque todos sabemos que en este momento el sistema familiar que puede hacer frente a esta situación, al afrontamiento de esta situación, viene menos. Entonces todos somos familias y todos podemos aportar. Y en este momento los adultos y los pequeños pueden sentirse confundidos, preocupados o asustados. Y sabemos que cuando los pequeños, o en general todos los seres humanos, no entienden los que pueden reconducir una situación a un esquema conocido, a un esquema de experiencia previa, se pueden manifestar reacciones de ansiedad, de rebeldía, de mayor desobediencia. Por esto, aún más en este momento es importante poner en marcha estrategias de educación y de comunicación eficaces y específicas. Tenemos que demostrarnos abiertos a la comunicación. Aunque no sepamos cómo hacerlo, pedir ayuda o buscar ayuda en la gran variedad de materiales, por ejemplo, en forma de vídeos, de libros o en la experiencia de otras familias. Escuchar dónde está el límite de información que los pequeños y los mayores pueden y quieren recibir, pero no solamente escuchar con los oídos, sino con esa conexión especial, con esos puentes que solamente donde hay amor se pueden crear, y conectarnos con nuestras propias emociones y las emociones de quien nos está rodeando. Ser honesto, yo sé que los psicólogos lo decimos constantemente y sé que es muy, muy difícil, pero también hay un paso previo al ser honesto con los demás, ser honestos con nosotros y reconocer y escuchar pues, nuestro tiempo interior para poder acompañar. Y sobre todo para los niños y los adolescentes es importante que podamos transmitir ese control y esa calma que en estos momentos viene menos. Durante el tratamiento, el impacto de la pandemia se ha podido ver en diferentes aspectos y por esto os quiero traer estos testimonios para que veamos la caja de resonancia que ha tenido el COVID durante el tratamiento. El proceso ha sido muy duro, sobre todo estando solos todo el tiempo. Con la pandemia no se aceptan visitas y solo puede haber un acompañante en el hospital. Esto complica hablar. Siempre nos cruzábamos, mi marido y yo, y no teníamos tiempo de asimilar lo que estaba pasando. Al volver me pusieron otro ciclo de quimio que duró 5 días y fue el que más largo se hizo porque tardé en recuperarme 70 días. Me hicieron unas pruebas porque tardaban mucho en subirme las defensas. Por lo del coronavirus se tardó más tiempo en poder hacerme el trasplante y como era de otra comunidad nos denegaron la asistencia y tuve que empadronarme en Madrid. Y por fin me pudieron hacer el trasplante el 1 de julio y lo pasé un poco mal. No hemos podido conocer ningún voluntario, ni colegio, ni payasos en el hospital. 24 horas cerrados en una habitación. Si estas situaciones son difíciles, con el coronavirus todavía más. Gracias a las maravillosas enfermeras, médicos, auxiliares, celadores y personal de limpieza. He querido dejar esta última frase porque nos refleja el trabajo que el personal sanitario y no dentro de los hospitales ha
ha puesto en marcha para ir a veces compensando, equilibrando la grandísima falta del voluntariado, de los profesores, de los payasos y de todas las figuras que rodean el cáncer infantil. Durante el tratamiento, los pacientes con cáncer y sus familiares siguen reglas estrictas de higiene y cuidado. Las actividades se ven limitadas, tal y como la vida social. Lo que antes era disfrute pasa a ser fuente de miedo y angustia. Yo cuando leí esta definición con las que estamos más que familiarizados, todos los que trabajamos en oncohematología infantil, me resonó, ¿no? Nos suena, y por esto os propongo esta pregunta, ¿os suena de algo? Porque con la presencia del COVID todos estamos aislados y en muchos casos por primera vez es cuando hemos podido reflexionar sobre el valor de la cotidianidad, de la rutina, de las pequeñas cosas que tanto hemos echado y seguimos echando de menos en nuestro día a día, tal y como hacen las familias cuando están pasando por el duro camino del tratamiento del cáncer. Pero ¿cómo nos podemos adaptar a esa nueva realidad o cómo lo hemos hecho? Un primer paso es tomar conciencia y reconocer las emociones que experimento. Siempre presuponiendo que no hay, y subrayando que no hay una emoción buena o una emoción mala, sino hay emociones que aportan y emociones que en este momento me restan. Por esto es tan importante hacernos preguntas como ¿cuál es en este momento vital pues la emoción que me ayuda a moverme y por el contrario cuál es la que me está paralizando en este recorrido? Y solamente reconociendo esas emociones podré encontrar la forma de canalizarlas y hacer que le pueda dar salida y que éstas sean un recurso en vez que un motivo de una falta en mi recorrido. Y podré sobre todo acercarme empáticamente a la necesidad, a la satisfacción de mis necesidades. En este momento de profunda crisis existencial de todos, tenemos que reflexionar sobre qué es lo que me está sosteniendo, cuáles son los valores que me están ayudando en ese camino, cuáles son los que me guían. Siempre han estado, puedo modificarlos, quiero añadir otros, quiero incorporar algunos y quitar otros. Todas estas preguntas, ¿para qué? Para poder llegar a una adaptación de este momento. Y en conclusión podemos destacar que como aspecto adaptativo que la estigmatización a lo que se ven sometidos los pacientes con cáncer ahora, por ejemplo, es menor porque todo el mundo sabe lo que es estar aislado, sabe lo que es estar con mascarilla. Y también en la supervivencia, las grandes guías que nos iluminan el camino en esta etapa, como no, son los pequeños y los adolescentes. Y por esto quiero que escuchéis sus mensajes. Sabemos que lo estáis pasando mal. Por eso queremos mandaros este mensaje. Deciros que es el momento de no perder nunca la sonrisa. Porque todos necesitamos a alguien que nos diga que esto pasará. Pues esta es una iniciativa que nace después de escuchar a muchísimos niños y muchísimas familias que querían asesorar a todas las familias que se estaban encontrando aisladas debido al confinamiento de la pandemia y nos pareció, pues como siempre, una lección, un aprendizaje inmenso que debíamos de rescatar.
En este momento, por esto, es importante que los padres puedan realizar un aprendizaje de la experiencia previa, puedan reflexionar y rescatar lo que han aprendido, la enseñanza de las situaciones estresantes que han tenido que vivir en etapas anteriores del tratamiento. Y gracias a preguntas como ¿cuál es mi aprendizaje? ¿De qué me ha servido? ¿Qué no quiero repetir? Podemos ir adaptándonos y podemos responder a esta nueva normalidad, ¿no? Podemos sobre todo construir nuevos modelos de respuesta, podemos generar nuevas alternativas y fomentar, como he dicho al principio, la creatividad. Ahora que tengo, que sé que mis pilares son fuertes, que sé que puedo rescatar pues esa pierna sobre la que andar, puedo dar rienda suelta a la imaginación, a la creatividad y llegar a un autodesarrollo. Lo que antes se podía ver como un obstáculo, si somos capaces de mirar atrás y de rescatar todo lo aprendido, puede ser una posibilidad de cambio y de crecimiento. Y nos podemos preguntar hacia dónde quiero llevar esta experiencia. Y seguramente que los hijos puedan iluminar una y otra vez este camino y llegar a esa respuesta, que indudablemente es creatividad, buen humor, deporte, cooperación y ¿por qué no? Seguir trabajando como padres y como profesionales pues en la educación y a veces en los límites, pudiendo dejar ver cómo los niños rescatan la dificultad como momento de crecimiento, como momento de unión familiar, como momento para encontrar nuevas respuestas y darle al final la vuelta a la situación, aprenderemos muchísimo. Y para finalizar, os presento esta foto de una sesión terapéutica donde hemos intentado y conseguido construir un ritual compartido de homenaje a los niños que lamentablemente han fallecido durante la pandemia, ya que la gran mayoría de los padres, debido al COVID, no han podido celebrar un ritual colectivo con sus seres queridos y recibir el calor de los familiares. Entonces, los padres nos dicen que cuando por primera vez oyes hablar a otros padres que están en la misma situación, te das cuenta que no eres un bicho raro. Perdonad. Vaya. Lo que sientes no era algo exclusivo, todo lo habían sentido en algún momento, lo que les pasaba era normal, pero sin esos espacios de comprensión y sin estos espacios donde poder poner en común las experiencias, no se podía realizar este aprendizaje y no se podía recuperar la base segura que ha venido a faltar con la falta de la cercanía de los familiares y de la red de apoyo. A esos padres les ha faltado y les falta calidez, contacto, apoyo emocional, con palabras, con abrazos, con reuniones y por lo tanto la lucha, la enorme lucha para la elaboración del duelo es aún más difícil. Y gracias, al fin y al cabo, a las tecnologías, a la posibilidad de las videoconferencias, a crear grupos terapéuticos virtuales, hemos podido compensar la ausencia física de los seres queridos que tanto anhelan dar ese abrazo. Y también destacar que, como hemos dicho, no todo es negativo,
que gracias a estos nuevos recursos hemos podido llevar y tender manos a donde antes era imposible e impensable llegar. Y aunque la primera escéptica era yo, pues estos espacios aún virtuales son acogedores y seguros. Y esto es el breve recorrido que he querido evidenciar para poder subrayar el aprendizaje, la reflexión y los recursos que entre todos hemos puesto en marcha, hemos generado para poder lidiar con estos meses de pandemia y que seguramente nos vayan a acompañar en el futuro. Bueno, muchas gracias, Valeria. Creo que en una presentación de 15 minutos has sido capaz de recoger muchas de las cosas, ¿no?, que alguna vez hemos pensado los que tenemos contacto con niños oncológicos o con adultos oncológicos. Muchas de las cosas que hemos pensado a lo largo de estos 14 meses tan importantes, ¿no?, a nivel emocional, creo que has sabido recogerla perfectamente en 15 minutos. En estos 15 minutos han sido sin duda esos 14 meses de gran impacto en los que, bueno, para palabras como aislamiento, soledad, burbuja, se han hecho palabras cotidianas y estos conceptos que para nosotros son cotidianos, que antes no lo eran, ¿no?, se han multiplicado, bueno, pues se multiplican exponencialmente en estos niños y en sus familias, ¿no? Además, nos pasa, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, pues una cosa muy curiosa cuando pensamos que llevamos 14 meses con esta sensación de queja, de no puedo más, ¿no? Piensa, si ellos ya vivían así, para ellos era su día a día, o sea, entonces yo creo que ha disminuido lo que tú decías, ¿no?, esa estigmatización que se tenía del paciente aislado porque todos hemos estado aislados. Entonces todos nos hemos sentido como se sienten esas familias, bueno, pues de forma cotidiana, ¿no? La verdad es que la presentación ha sido preciosa, muchísimas gracias. Y bueno, por último voy a dar paso a Javier Moore. A él tuve la suerte de conocerlo hace unos años, que coincidí con él en una mesa también de la ECC en el Hotel NH, no me acuerdo cuánto tiempo hace, pero ya algunos años. Él fue premiado por el Ministerio de Educación por un proyecto precioso que se llamó Proyecto Guillén, que nos presentó en aquella ocasión sobre inclusión educativa. Y bueno, pues ahora aún más importante, antes y después de la pandemia. Pues cuando quieras, Javier, muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a ti por la presentación y gracias a vosotras, todas, por haber contado conmigo. En primer lugar, pues a Coral, porque conocía la experiencia que estuviese hoy aquí. Y bueno, pues también a Begoña, a Elena, por toda la organización, a la Asociación Española contra el Cáncer y a los ponentes que habéis estado antes, que la verdad que llego yo ahora y ya no sé qué decir. O sea, no puedo decir mucho porque habéis estado genial. La experiencia que vengo a contaros yo es inclusión educativa, importancia antes, durante y después de la pandemia, como bien dices. Yo tenía una experiencia antes, que os la voy a contar brevemente hoy, y luego pues unas pequeñas reflexiones para después y durante la pandemia. Antes de que llegase esta pandemia, la situación de los alumnos, yo soy profesor de primaria, y la situación de muchos alumnos cuando se encontraron en situación de cáncer infantil, pues era una situación bastante desfavorable y en esta situación me encontré yo hace 5 años, no, hace 6 años ya, cuando a principio de curso uno de mis alumnos, Guillén, no se puede reincorporar al aula porque está recibiendo un tratamiento de quimioterapia en el hospital. A partir de ahí organizamos un proyecto con el resto de grupo de compañeras y compañeros con el objetivo de mantener el contacto con Guillén y para ello, bueno,
queríamos, por un lado, mantener contacto con Guillén, por otro lado, que no perdiese el curso escolar y darle acompañamiento a nivel emocional. Para eso organizamos un proyecto en el que sus compañeras y compañeros iban a ser los profesores de Guillén mientras no estuviese en clase. Aparte, pues yo visitaba a Guillén en su casa cuando los ciclos de tratamiento nos lo permitían, y todo el material que creábamos lo volcábamos en un blog, y aparte elaboramos vídeos con explicaciones de los contenidos para que él pudiese seguir lo que estábamos haciendo en clase. También dimos alguna clase en espacios abiertos y la profesora de atención domiciliaria, como suele ser habitual en estos casos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues una captura de uno de los vídeos en los que Alba le está explicando las operaciones combinadas, o Javi le explicaba los sentidos, y bueno, Abdel aquí le estaba explicando las palabras esdrújulas, y bueno, todos sus compañeros ejercieron de profesores durante los 7 meses que Guillén estuvo fuera del aula. Dimos alguna clase fuera del centro, como podemos ver aquí, pues salíamos al parque y Guillén, cuando estaba medianamente bien, pues podía venir, porque ahora lo de llevar mascarilla y los virus que están en el aire lo vemos muy presente, pero hace unos años pues no era así. Entonces pues nos veíamos en lugares, en espacios abiertos para que él pudiese venir también. Y bueno, después de 7 meses, aquí tenemos a toda la clase con Guillén en el centro que ha vuelto a clase. A lo largo de estos meses, el proyecto nos sirvió pues, a nivel emocional para darle acompañamiento a Guillén y para que no se sintiese fuera de clase y para que sintiese que era uno más, a pesar de no estar físicamente dentro de clase. Él estaba en su domicilio y en el hospital recibiendo los tratamientos de quimioterapia, pero eso no supuso un problema para que él fuese uno más del grupo. Además, para el grupo también fue muy importante porque pasó de una situación de miedo y desconocimiento a entender la situación, comprender la situación y trabajar para ayudar a que su compañero volviese a clase. A nivel creativo, pues también supuso una revolución para el grupo porque tenían libertad total para poder crear los contenidos como ellos quisieran, y eso les supuso desarrollar unos niveles de creatividad mucho más abiertos y mucho más grandes de lo que hubiese sido en una situación normal de aula. A nivel formativo, el hecho de que le explicaban ellos los contenidos y los tenían que trabajar y aprender también les ayudó a mejorarlos, y eso incrementaba también la motivación de venir al colegio. Venir al colegio, aparte de aprender, era venir a ayudar a un compañero. En ese sentido, bueno, pues toda la mejora que tuvo a nivel de cooperación dentro del grupo, porque cooperaban mucho más con un objetivo común que era ayudar a Guillén. Les sirvió para mejorar el propio aprendizaje, porque de esta forma eran mucho más conscientes de lo que sabían y de lo que no sabían. A nivel informativo también ayudó para que supiésemos en todo momento cómo estaba Guillén, y ya no había lugar a la especulación, porque todo el mundo sabía más o menos pues, cómo iba, si las semanas que estaba mejor, que estaba peor, si estaba en tratamiento, y se canalizó mucho mejor la información en lugar de que cada uno tenía una versión diferente de cómo estaba Guillén, porque al hecho de verlo y estar en contacto con él pues nos daba una información mucho más real. Esto ayudó también a que el alumnado tuviese un grado mayor de responsabilidad y de autonomía cara al aprendizaje, y se fomentase mucho más un aprendizaje entre ellos, entre iguales, y la interacción de grupo. Esto, que así contado rapidísimamente, es un proyecto educativo pues, que llevamos a cabo en el curso 2014 para integrar a un alumno que no estaba dentro de clase porque tenía que estar fuera, estaba aislado. Pero claro, durante la pandemia nos encontramos con que ya no es un alumno el que está confinado, el que está aislado, perdón, sino que somos todos, profesores y alumnos, los que tenemos que estar dentro de nuestras casas y no tenemos ese contacto y ese calor con los demás. Aquí, durante la pandemia, pues pienso que tuvimos un aprendizaje de recursos tecnológicos que hasta entonces no estaban en el día a día del aula ni de las casas. De hecho, se incrementó el acceso a los recursos por parte del alumnado
dándoles una utilidad sobre todo académica, y ya no es tanto que tengo materiales tecnológicos para ocio, sino para trabajar y para formarme con ellos. Además sirvió para que el propio profesorado pues, aprendiese a gestionar mejor de otra forma el aprendizaje del alumnado cuando no está en el aula, e incluso ahora que estamos de vuelta en las aulas, pues nos ha servido de experiencia para gestionar la situación cuando algún alumno, por circunstancias puntuales, tiene que estar fuera por confinamiento, porque tiene que estar confinado durante un periodo prudencial por contagio, por contacto con contagios. Y se da, por ejemplo, la situación que hemos vivido en el aula, por ejemplo, de este curso. Pues yo, si algún alumno no lo tenía en clase físicamente, conectábamos la cámara mientras estábamos en clase y todos dábamos la clase y esa persona desde su casa podía seguir lo que estábamos haciendo. Esto hace 2 años era impensable, hacer esto con un alumno que estaba en una situación de aislamiento o que estaba fuera del aula, sea por el motivo que sea, y más concretamente en nuestro caso. Entonces, son experiencias que nos han venido durante esta pandemia y hemos tenido que aprender a gestionarlas y que las tenemos aquí. Las reflexiones ahora es cómo gestionar esto después de que pase la pandemia e incluso ahora. En este sentido, pienso que tanto la experiencia que viví en primera persona como la que han vivido muchos docentes durante toda esta pandemia, la voluntad del docente es fundamental para poder dar experiencias inclusivas a este alumnado que no está en clase. Además, tenemos o deberíamos intentar leer lo positivo dentro de lo negativo. Por ejemplo, que estemos dando ahora esta formación no tiene la calidez de una formación presencial, pero tiene la ventaja de que nos vemos las caras, porque si estuviésemos todos juntos, probablemente con la mascarilla no nos veríamos la cara. Entonces, bueno, pues hay que saber ver las cosas positivas y en nuestro caso, pues esta nueva forma de aprender nos debería servir para que todos los docentes implementen ese cambio y vean posibilidades en el hecho de que ahora pues, no todos tenemos el mismo contacto. Y luego un aprendizaje diario. Cuando empezamos el proyecto Guillén, no teníamos, yo personalmente no tenía conocimiento prácticamente de nada de lo que hice a lo largo de ese año, pero fui aprendiendo a diario. Y me gustaría, o sea, quiero ser breve porque sé que nos estamos pasando de tiempo, pero cerrar con unas breves reflexiones en base a lo que han dicho las compañeras y el compañero anterior. Bueno, Enrique nos hablaba de la importancia de volver a la actividad y de las distracciones. Pues pienso que con actividades en este sentido permiten que el alumnado salga de esa rutina de estar en tratamiento, de estar en hospital, de estar fuera de su lugar e integrarse o no desconectarse de su vida cotidiana. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años y que aprendí, y uno de los lugares donde pude vivenciarlo fue en Málaga, cuando estuve con vosotras en el Congreso hace 4 años, es que, o 5 años, que el proceso de enfermedad es duro, pero para muchos alumnos y alumnas a veces es incluso más duro el volver a su vida real, el volver a reengancharse a la vida que tenían antes de enfermar. Entonces, una situación como que permita que no se desconecten les va a dar y les va a permitir no pasar este trauma y no estar constantemente enfocados en la enfermedad. También enlaza con lo que hablaba Valeria de la sociedad de la soledad del paciente y bueno, pues tenemos que estar con los pacientes y aprender de ellos. Pienso que el último vídeo que nos has compartido ha estado perfecto de ver cómo pues muchos alumnos de pacientes con cáncer nos van a dar lecciones de, bueno, nos venimos a quejar ahora de estar en casa, pero más deberíamos aprender. Y de Ana,
Una de las cosas que me quedo es que ellos han tenido que ir aprendiendo e improvisando según iba avanzando esto, era nuevo para todos. Pienso que para los docentes también, pero si tenemos una buena base y sabemos lo que queremos hacer, aunque tengamos que ir improvisando, andamos con un conocimiento que ya tenemos previo que nos va a permitir andar en lo desconocido, pero con cierta seguridad. Por mi parte, no me quiero extender mucho más, simplemente si quisierais conocer mejor la experiencia del proyecto Guillén que vivimos, pues hay un documental de media hora de duración que está pues, en Prime Video o en Filmin. Si tenéis acceso a cualquiera de estas dos plataformas podéis verlo, incluso en Filmin si no tuvieseis acceso se puede alquilar, no sé exactamente, pero sé que se puede alquilar. Y por mi parte, pues nada, muchísimas gracias por haberme permitido estar aprendiendo con vosotras y con vosotros, porque es un lujo estar aquí. Y poco más. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Otra vez, voy a iniciar, que no inicia el vídeo todo el rato. Bueno, pues es un proyecto apasionante a nivel educativo, ¿no? La concienciación de la atención educativa al alumnado enfermo, pues cada vez es mayor, ¿no? Y más visible, sobre todo. Nosotros tenemos profesores, pues aquí en Málaga con nuestra experiencia, maravillosos, que no solo están ilusionados, sino también formados y cada vez más formados para lograr el objetivo principal de estos niños a nivel educativo, ¿no? Que es tener la sensación de no haberse ido nunca, que decías tú en tu proyecto. Y bueno, es que eso es fundamental. Y decir que para nosotros, a nivel médico, la educación, nosotros siempre decimos que la educación y colegio para nuestros niños es sinónimo de normalidad. Y esa normalidad, porque en la vida de un niño el colegio es su rutina, es parte del tratamiento de estos niños, ¿no? Y una parte muy importante a nivel emocional. Entonces, bueno, pues un tratamiento tan importante como muchos otros. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación, por tu proyecto, por tus ganas, por tu ilusión y bueno, y por hacerlo visible sobre todo. Pues bueno, nosotros ahora, si os parece, y antes de dar paso a la clausura de la jornada de Tomás, os quiero ir comentando así por el chat, más que preguntas solo ha surgido una que ahora haré. Voy por orden de los diferentes ponentes, ¿no? Para Begoña, bueno, pues vamos, decían en el chat que era muy interesante, le daban las gracias y a los psicooncólogos del infantil de Sevilla y que, bueno, que están deseando que vuelvan los voluntarios y que ha habido actividades online maravillosas y daban las gracias. En la presentación de Ana, bueno, pues también te daban las gracias, Ana, decían que era muy interesante, que por favor el tema de la vacunación para familias de personas cuidadoras, la importancia, ¿no?, que tiene para los padres que están y para los cuidadores que están conectados. En la presentación de Enrique, igual, bueno, que es precioso, que gracias por abordar el tema, que es un gran desconocido. Y en la presentación de Valeria lo mismo, ¿no? Que, bueno, Begoña contaba que vivían confinados, lo importante que han aprendido a vivir con lo esencial, la importancia de la educación, del colegio y del contacto con los compañeros y no desconectar de las clases y de la vida previa, ¿no? Mariel preguntaba, ha dejado una pregunta para Valeria, que decía si el diagnóstico de cáncer se daba a los padres solo o en presencia de los niños. Valeria, como va dirigida a ti, si quieres contestar tú. Pues dependiendo de la situación y de la edad del niño. La noticia del tratamiento, del diagnóstico, se suele dar antes a los padres y acto seguido se consensúa con los padres, se explica a los padres la gran importancia que tiene de explicar a los niños, siempre de forma adaptada a su edad, pues el diagnóstico y luego, pues con un trabajo previo se le da a los niños y a los adolescentes. Muchas gracias, Valeria. Pues bueno, y a Javier lo único también, bueno, te han dado las gracias y la enhorabuena en el chat, que creo que podéis verlo, pero lo tengo yo aquí abierto y nada, simplemente héroes de la escuela,
ha escrito una Héroes de la Escuela, una asociación aquí en Málaga, muy importante para nosotros, referente en atención educativa al alumnado enfermo, que hace una gran labor tanto a nivel de colegio como a nivel de la Universidad de Málaga, formando a los distintos profesores. Ahora ha surgido otra pregunta de Soledad, la última, ¿cuáles son las principales técnicas de intervención que usan los psicólogos con los niños y sus familias? No sé si queréis contestarla o Begoña o Valeria, alguna de las dos, si os parece. Begoña, eres la dueña de la casa, así que... Yo diría que contestara Valeria porque realmente su tema estaba muy enfocado al antes, a la hora y al después, ¿no? Si tuviera que decir algo es que depende tanto la intervención del contexto, de cómo se te presente el niño, en qué circunstancias también esté la familia, que realmente las principales técnicas de intervención, pues podríamos decir que son muy amplias, ¿no? Evidentemente con los niños se utilizan mucho los cuentos, el material dinámico tipo dibujos, proyectivos, muñecos, es todo como más implícito y a la vez se hace muy explícito, ¿no? Por lo menos para el profesional que lo tiene delante. Pero depende de muchísimos factores, la intervención, cómo esté dirigida. No sé si contesto a la pregunta. Muchas gracias, Begoña. Bueno, pues yo mi parte la concluyo, que estamos casi en tiempo, nos hemos pasado solo 8 minutos. Muchísimas gracias a todos por el recorrido que habéis sido capaces de hacernos y de sumergirnos, ¿no?, en los distintos ámbitos. Desde, bueno, Begoña la primera, luego Ana, contándonos, haciéndonos un resumen básico de todas las situaciones a nivel médico que se nos han dado durante la pandemia y cómo se han ido lidiando, ¿no?, en estos 14 meses. A Enrique por el dolor y en toda su esfera y cómo podemos abordarlo, los aspectos psicoemocionales que nos ha contado Valeria y, por supuesto, todos los aspectos educativos de los que el proyecto Guillén es, bueno, pues es un reflejo total, ¿no? Yo le doy paso a Tomás y me despido de vosotros. Muy bien, gracias Laura. Y deciros que bueno, la presentación la puede uno preparar, pero la clausura no, porque no sabes lo que te va a producir lo que han hablado los ponentes, etcétera. Bueno, me he quedado impresionado. Felicitaros a las organizadoras por la buena selección de los ponentes. Habéis dicho muchas cosas interesantísimas. Os juro que he tomado nota, aquí en un archivo de Word en la propia pantalla. Estoy de acuerdo con muchas cosas de las que habéis dicho, ya os digo que me parecen interesantísimas, lo que es el proyecto Guillén, cosas que habéis dicho del dolor, lo que ha dicho Ana de la coordinación entre los centros, entre los comités de tumor, etcétera. Tenemos que ver las repercusiones que va a tener esto un poco a largo plazo. Y bueno, por ver la parte positiva de estas reuniones a través de medios telemáticos, es mucho más barato, mucho más rápido. Yo ahora estoy bastante con el ecologismo, se gasta mucho menos CO2, parecen tonterías, los viajes, no sé, será la edad ya. Bueno, en resumen, felicitaros de verdad a las organizadoras y a todos los ponentes, ha sido interesantísimo. No sé a qué cantidad de gente habrá llegado, pero desde luego habría que difundirlo y habría que repetirlas. También he de reconocer que, bueno, las reuniones presenciales tienen, no sé, aquello de que el contacto presencial, pero de momento esto es suficiente y creo que ha salido perfecto. Felicidades a todos. Bueno, pues nos despedimos.